Aprovecho, Miguel Ángel, para hacerte la pregunta que me están haciendo todos por WhatsApp. Si está con Miguel Ángel Rodríguez Macay, pregúntenle por el Huáscar. ¿Qué opine de la propuesta del Escano de pedirle el Huáscar a los chilenos y de llegar a algo así fue lo que dijo, de tocar el tema del triángulo que en mi opinión ya está zanjado para nosotros? No sé por qué tenemos que tocar ese tema. El triángulo o esta zona de limitación marítima para nosotros es orilla del mar y no hito uno. Y también, te doy mi opinión también, o sea, yo no tengo que pedirle nada de Huáscar a los chilenos. Si ellos quieren tenerlo, usarlo de un trofeo, lo que sea, ya es cosa que quede en su conciencia. No soy de los de ir a pedir estas cosas, por lo menos es mi opinión. Si se da por iniciativa de ellos y se aceptará, pero no de ir a solicitar, a pedirle todavía a los chilenos un barco que para nosotros es importante, histórico, pero ya con el homenaje y el reconocimiento a Grau y al Caballero de los Mares en todo el país por cada uno de los peruanos, me parece que es sumamente importante. Pero ¿cuál es tu opinión? Te escucho. Fernando, fíjate, yo creo que habiendo transcurrido 2 días de la bulla que el señor Lescano se había propuesto y que ha conseguido, lo primero que debería hacer al lanzar la osadía de pedirle, de decir que le va a pedir a Chile que nos devuelva el Huáscar, lo primero es disculparse con Tacna y disculparse con el Perú, porque no se puede poner en el populismo político, electoral, un tema que tiene que ver con la ratio nacional, la heredad nacional, el respeto por lo que fueron nuestros caídos durante la Guerra del Pacífico. Miguel Grau Seminario y los héroes que con él murieron en Punta de Angamos, evidentemente merecen el mayor de los respetos por parte de los peruanos, y creo que el señor Lescano se ha equivocado en el camino para conseguir votos. Mira, en el Huáscar murieron los dos más importantes o grandes héroes que ha producido el Perú y Chile. Murió en el Huáscar en el marco del combate de Iquique, aquel 21 de mayo de 1879, el almirante Arturo Prat, a quien rindo homenaje, ¿cómo no? Y Prat salta a la cubierta del Huáscar, lidia, pelea, logra matar al teniente Velarde, y un marino peruano inmediatamente con un sartén le mete uno en la cabeza que prácticamente lo desnuca, lo mata. Y entonces con él murieron algunos más. Mira, eso Chile lo tiene como por eso lo llama el Día de las Glorias Navales. Y allí también, en ese mismo Huáscar, muere el almirante Grau, que siempre supo que jamás abandonaría el Huáscar y que el Huáscar no iba a volver, sino tendría que ser hundido, porque sin él no volvía jamás. Todo este episodio que está en el imaginario de los peruanos, tenemos que aprender a respetarlo. Y en cuanto al triángulo terrestre, fíjate, Fernando, con Chile, en términos terrestres, el último problema que tuvimos fue zanjado en 1929. O sea, estamos casi a cumplir 8 años más, 100 años. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Con Chile no hay ningún problema pendiente, no hay nada que conversar. El triángulo terrestre, 37.610 metros cuadrados, está dentro del territorio peruano. Las 2 o 3 veces que he ido al triángulo terrestre y al hito número 1, primero pasé por Radio 1, como sabes, y ustedes me han acompañado a ese lugar, hemos estado allí. Es un despropósito. ¿Cómo va a decir que este triángulo que está en el norte de Chile y en el sur del Perú es una tremenda barbaridad? Por favor, les pido a los candidatos que se informen bien,
y que tenga los mejores asesores, porque estos temas pueden ser recogidos por la Cancillería chilena, que como sabes, a través de su presidente Piñera, luego del fallo de la Corte, por eso se llama Piñera, es otro Pinocho, dijo de que el triángulo terrestre era chileno, y además osó decir que el límite marítimo entre Perú y Chile comenzaba en el hito número 1. Una tremenda barbaridad, porque como sabes, la Corte jamás se pronunció por nada terrestre, y lo que sí dijo la Corte era que el límite marítimo entre Perú y Chile fue el punto de intersección entre la proyección del paralelo que pasa por el hito, no que comienza en el hito, y la baja marea que está en la orilla del mar. Entonces, esto que Chile quiso hacer un trabalenguas a través de su presidente, que yo llamé y seguiré llamando el presidente de la derrota jurídica, porque lo que conseguimos en La Haya fue una victoria, que por cierto no le han cumplido la promesa que se le hizo al pueblo de Tacna. Por eso es que en Tacna, cuando toco el tema, yo comprendo que la gente está muy sensibilizada, porque todas las promesas que le hicieron a los pescadores, yo estuve presente cuando he viajado, he escuchado a la gente, nada se ha cumplido. Y eso pasa porque no hay política exterior de fronteras, porque no aprendemos a vivir nuestra geopolítica de fronteras, porque no hemos querido hacer de Tacna todavía ese espacio geopolítico dinámico que con Moquegua serían la dupla de oro de la cual Chile temblaría, pero los chilenos, mientras nos vean a nosotros indecisos, sin una mirada unívoca, se siguen riendo, y entonces cosas como la del Lescano las aprovechan y dicen, no vamos a ver, el presidente no, el canciller tampoco, que lo haga el alcalde de Talcahuano, fíjate tú, sí. Y ya salió como hemos visto, eso realmente es imperdonable. Comprenderás que yo estoy muy indignado con estas declaraciones, sobre todo después de haber hecho mi tesis sobre el triángulo terrestre, mi tesis de maestro. Sigo creyendo que los políticos deberían informarse, y ojalá que la Cancillería peruana pudiera hacer una cartilla, un ABC simple, claro, para que sepan que sí y que no, casi como un libreto, que se lo aprendan bien y no cometan los errores que hemos visto en las últimas horas del señor Lescano. Sí, y en verdad creo mal asesorado, porque planteamientos absurdos que no tienen nada que ver con la campaña electoral, o sea, creyendo de que tocando un tema como el del Huasca va a aumentar la sensibilidad o el cariño o la votación de los tacneños hacia él, y no es necesario ese tema ponerlo sobre el tapete en la controversia o algo, cuando lo que la gente debe escuchar son más propuestas, por ejemplo, como tú lo has dicho, de desarrollo fronterizo, de aprovechamiento del mar recuperado luego del fallo de La Haya, de potenciamiento de los puertos, en relaciones bilaterales con países vecinos como Bolivia, etcétera, etcétera, que podrían ser más estratégicos para la economía de los tacneños o de la gente en el sur del país, que decir voy a pedir el Huáscar. O sea, planteamientos más concretos, más afines a un líder y a un estadista, no que algo que es gaseoso y que más allá genera risa y hasta conflicto. Es verdad, Fernando. Cuánto hubiera sido bonito que nos hablaran sobre las enormes riquezas que tenemos para devolverle a Tacna el lugar que se merece, y además hacerla económicamente explosiva. No he escuchado a nadie que hable sobre las zonas aceituneras, toda la zona de Pisco, los buenos quesos que hay en todo Tacna hasta Moquegua. Cada vez que voy al sur, lo único que hago es tomarme un buen chilcano que hay en Moquegua y que hay en Tacna, y las ricas aceitunas. Es decir, no entendemos esta mirada de la geopolítica
y del el empuje comercial que merece Tacna. Estamos mirando sola y únicamente una visión patriotera que no corresponde a la realidad. Los tacneños, estoy persuadido, no se van a sorprender y saben perfectamente que este imaginario del cual tanto habló Jorge Basadre, de lo que significa Tacna para la patria, de lo que significa su suelo, tiene que hacerse realidad. Hay que buscar un desarrollo de fronteras vivas. Todo el mundo habla de fronteras vivas. Oye, nadie sabe, Fernando, de lo que es una frontera viva realmente. No le hemos dado el espacio y el lugar que merece. Y por esa razón es que estamos viendo estas enormes diferencias. Tacna necesita ser explayada. Tenemos que tener una política exterior de fronteras. El Chinchorro, que es un terreno de propiedad privada del Perú en Arica y no un territorio, por favor, como dicen algunos, un terreno de propiedad privada, debemos aprovecharlo al máximo porque es nuestro terreno que forma parte de lo que fue un territorio nacional que ya no es, lo perdimos en una guerra y luego en una negociación, porque así es la historia. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a llorar sobre leche derramada, pero el Chinchorro, que yo conozco y tú también, y la Casa Yamuleque y el Museo de Arica y todas estas cosas peruano o chilena que deben ser potenciadas con nuestra presencia. Y nuestra presencia, ¿cómo no hiciéramos del Chinchorro un lugar de museo, de casa de cultura, para que las promociones de Tacna y de diferentes partes del Perú viajen, crucen y vayan a Arica para revivir el imaginario de lo que significó Arica para los peruanos, en la heredad nacional, el cultivo de la memoria permanente? Eso no es chileno, eso es extraordinariamente peruano. Eso no es el imaginario de Arica, de lo que significó para nosotros la epopeya de Francisco Bolognesi, no está en el tratado. Ese imaginario que respetamos mucho, eso está en el consciente vivo de los peruanos. Entonces, vivamos en estas relaciones de hermandad con Chile, subrayo, mucha hermandad, tranquilidad, paz, esta reviviscencia de los enormes valores peruanos que se quedaron en Arica y que evidentemente por un proceso jurídico político luego perdimos. Y ahí está el Chinchorro esperando, y hasta ahora no hay ningún gobierno en la historia del Perú que se ponga los pantalones, Fernando, y decida sobre el Chinchorro hacer lo que estamos refiriendo. Eso es tener respeto. Acuérdate, ¿dónde muere el gran presidente del siglo XIX, Ramón Castilla y Marquesado? En Tiliviche, más abajo todavía, en Tarapacá, en Tiliviche. Entonces son rasgos del imaginario nacional. ¿Cuántos peruanos ilustres nacieron en Arica, crecieron en Arica? Entonces, Arica en su lugar. Arica es chileno. Guste o no guste, es chileno. Y el imaginario nuestro sobre Arica nadie nos lo va a quitar. Y en ese nivel de respeto que tiene que ver con Chile, al que yo siempre invoco en ese ánimos de una relación bilateral importante, recreemos lo nuestro, no nos dejemos ni nos abandonemos, porque las almas de los que murieron en la guerra del Pacífico, déjame decirte como que lo sabes, que siguen allí dando vueltas en Arica esperando el aplauso de los peruanos, que los que teniendo poder no lo hacen porque hasta no solamente las vacunas, sino para crear y querer a los héroes les tiembla la mano. Eso es la realidad del Perú, Fernando. Sí, tienes
toda la razón acerca de lo que acabas de mencionar, no solamente sobre Arica, sino sobre Tacna y sobre el sur del país. En todo, suscribo todo lo que has manifestado el día de hoy. Son las políticas que deben aplicar los gobiernos, pero que no aplican desde el gobierno nacional, regional, los subnacionales, para con Tacna y en esta relación que tenemos e intereses que tenemos en Arica, porque ahí tenemos propiedades que no las estamos utilizando ni le estamos dando el valor que debemos darle. Lamentablemente esa es nuestra realidad. Te dejo un abrazo, Miguel Ángel. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Encantado. Muy buenos días con todos, amigos de Tacna. Gracias. Gracias. Muy bien.